Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 32 de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a 4 onzas, este podcast de análisis, opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 32, enfocamos ya o afrontamos ya el final de este mes de abril, este año que se está pasando absolutamente volando, enfocamos ya pues la entrada de mayo, se acerca peligrosamente el verano. Y volvemos con el segundo programa de la semana, teniendo en cuenta que el último, como ya sabéis, pues lo publiqué el pasado miércoles, hablando un poquito sobre el anuncio, ¿no?, de la próxima pelea de Ilia Topuria, que parece que se confirma para la International Fight Week, según nos adelantó Álvaro Colmenero, el periodista español de artes marciales mixtas. Es un podcast que está ahí subido, por lo tanto, si queréis saber un poquito más sobre esta noticia, pues podéis escucharlo. En principio, pues un poquito a modo resumen, parece que se confirma que el rival será pues el propio Islam Makhachev en lugar de Charles Oliveira, como se rumoreaba, por un cinturón interino. Por lo tanto, bueno, por un cinturón vacante, porque interino, pues según comentaban, no iba a ser, por lo tanto estaba la opción de vacante o el título indiscutible. Por lo tanto, parece que ahora mismo la posibilidad mayor sería Ilia Topuria contra Islam Makhachev por el cinturón indiscutible de este peso ligero, esta nueva división a la que ha subido Ilia, la leyenda Topuria. Pero, como os comentaba, ahí tenéis el programa por si queréis echar una vista atrás y escucharlo. Es un programa más cortito de lo habitual, de media hora de duración, en la que doy pues varias alternativas, en mi opinión, futuro del ligero, futuro del welter, opciones no reales. Pero más allá de eso, pues toca centrarse en este programa número 32, programa en el que pues sobre todo va a girar en el análisis de ese UFC Kansas City, evento en Missouri que se realizó pues en la madrugada de hoy. Realmente estoy grabando este programa el 27 de abril y hoy mismo pues se ha realizado ese evento. Hace muy poquitas horas finalizó la pelea principal, que como ya sabréis la mayoría enfrentó a Ian Machado Garry contra Carlos Prates, una de las mejores peleas que podemos tener actualmente, ya no solo en el peso welter, en las 170 libras, sino también creo que libra por libra, una de las mejores peleas que podemos tener entre dos rankeados de la UFC. Sobre todo, pues una pelea muy llamativa, una pelea que justificaba toda la cartelera, muchísimas ganas de verla, no decepcionó en absoluto, pero como ya sabéis, pues vamos a ir, como solemos hacer en este podcast, por orden cronológico, primero analizando los eventos que se realizaron primero en esta semana y luego pues terminaremos por supuesto con el análisis de esta cartelera de UFC Kansas City. El primer evento, por así decirlo, importante, pues fue el Cage Warriors 188, que se fue a Irlanda tras su visita a Escocia la semana pasada, y un evento pues que en este caso ponía en juego el cinturón también del peso welter de Cage Warriors y también el del peso semipesado. El cinturón del welter lo poseía James Sheehan y el del peso semipesado el veterano James Webb. Principalmente, pues más allá de estos dos cinturones, como comentaba la semana pasada, había presencia española. Diego Bizanzai, que tenía la complicada tarea de enfrentarse a Jason Blair, como ya os comenté, como os adelanté en el programa número 30, si no me equivoco, las cuotas iban a ser muy desparejas en este enfrentamiento entre Bizanzai y Jason Blair, muy favorito el norteamericano, y lo demostró en el primer asalto, finalizando a Bizanzai por mataleón. Una pelea que es verdad que cuando no fue al suelo pues estaba siendo relativamente equilibrada, pero luego una vez la peleaba al suelo muy superior el norteamericano Jason Blair, que ya comenté tiene experiencia incluso en el Contender Series y se ha enfrentado a unos rivales de un nivel bastante más alto que el de Diego Bizanzai. Me queda esa espina siempre de los españoles en Cage Warriors, me da la sensación
de que únicamente pelean en Cage Warriors para agrandar los récords de los peleadores que interesan a Cage. Recuerdo, Ander Sánchez sí ganó, ¿no? Por sorpresa, una pelea en Cage Warriors. Luego, verdad que estuvo a punto de dar el susto, si no me equivoco, a Loner Kavanagh en el primer asalto. Pero más allá de eso, pues peleadores como Samuel Vasco, Bizanzai. Parece que el único que ha empezado con buen pie, a pesar de su última derrota, es Manu del Valle Moucid, un Manu del Valle que entrena aquí en Sevilla. Además, pues pude coincidir con él en el último evento de WOW, aquí en la capital andaluza, un peleador enorme. Yo soy ya una persona de por sí bastante grande, creo que rondo el 1,86, y Manu del Valle creo que me sacaba una cabeza o dos fácilmente. Por lo tanto, un peleador muy grande que cuenta pues con esa espinita, ¿no?, de haber perdido ya su primera pelea en Cage Warriors, pero parece que es el peleador que mejor lo está haciendo en Cage Warriors, en este caso con DNI español, con nacionalidad española. Se llegó incluso a rumorear que estaba Manu del Valle a 1 o 2 peleas de pelear por el cinturón, pero bueno, el último tropiezo pues va a retrasar un poquito esta cita. Más allá de esto, pues tuvimos nueva victoria de Solomon Simon por KO en el primer asalto, un Solomon Simon que apunta muy muy alto. Tuvimos, por ejemplo, victoria, sorpresa, ya que Ger Harris perdió con el brasileño Ferreira por decisión unánime, Marcus Vinicius Ferreira. Pero lo más importante en este evento, como comentaba, los 2 cinturones, el del peso semipesado que va a mantener en su poder James Webb, que venció a John Allen tras ser noqueado en el primer asalto. Y luego, pues, Justin Burlinson, el inglés, que arrebató el cinturón al local James Sheehan tras perder claramente los 3 primeros asaltos en una pelea que estaba dominando el irlandés, pero luego pues consiguió conectar la sumisión, encajar la guillotina y dar la sorpresa llevándose o robando así el cinturón a Sheehan y consiguiendo una victoria muy importante. Justin Burlinson, un luchador que estuvo muy cerquita de la UFC, lo que pasa que perdió por KO ante Johan Lainez en el Contender Series. Luego pues volvió a Cage Warriors, donde pues consiguió una victoria también por guillotina contra Daniel Skiminski, que es un peleador complicado, y luego pues perdió ante Rhys McKee, un Rhys McKee que volvió también, como ya sabéis, a la UFC y dio un auténtico recital en su última pelea. Y luego, tras la derrota contra Rhys McKee, pues una victoria contra Jamie Richardson en Cage Warriors 150. Jamie Richardson ya sabéis que es un peleador mucho mejor de lo que dice su récord. Luego contra Theodor Berggren, al que sometió también con un triángulo, y ahora pues también otra sumisión contra James Sheehan, se hace con el cinturón. Y un Burlinson que todavía tiene una edad para, ¿por qué no?, dar el salto a la UFC, solo 27 años. Es cierto que parece que se ha estancado un poquito, pero estas victorias que está consiguiendo creo que le acercan un poquito más al objetivo de volver a tener la oportunidad de pelear en un Contenders, o en este caso incluso de dar el salto a una posible cartelera de UFC en Londres, en Manchester. Creo que tiene esas opciones, ¿no? Estas son victorias de calidad, sobre todo esta contra James Sheehan, y creo que a poco que vuelva a ganar o que en este caso pues tenga alguna pelea antes de verano, yo creo que va a estar en el Contenders de este año, si es que no da el salto antes a una cartelera pues normal, ¿no?, de la compañía en tierras inglesas. Luego, pues eventos que no pude ver, que fueron los de Octagon y KSW, compañías también europeas al igual que Cage Warriors. Sobre todo a destacar aquí, pues que en KSW hubo cinturón del peso welter que se puso en juego, que retuvo por tercera vez consecutiva Adrian Bartosiński, peleador polaco. Un Bartosiński que venció no hace mucho a Saladin Parnasse, que para mí es uno de los mejores peleadores franceses de artes marciales mixtas. Sí que es cierto que fue una pelea en el welter. Parnasse ya sabéis que se mueve entre el ligero y el pluma, por lo tanto estaba muy arriba de su peso normal. Pero un Bartosiński que se pone ya con 17 victorias, una sola derrota. Aquí se impuso a su compatriota polaco Andrzej Grewicz, y apunta también a un Contender Series. Sí que es cierto que tendrá un caché muy bueno en KSW, pero es un peleador que, si quiere, sobre todo por edad, pues enfrentarse a los mejores del mundo, tiene ahí esa oportunidad de dar el salto a la UFC. Luego, pues en este evento también tuvimos el enfrentamiento entre las dos bestias, Eddie Hall y Mariusz Pudzianowski.
un combate que era pues muy viral en esta semana, porque Mariusz Pudzianowski, si no me equivoco, fue, creo que no hace mucho, uno de los hombres más fuertes del mundo, o el hombre más fuerte del mundo en estos concursos Strongman. Y Eddie Hall, un peleador gigante, no sé cuántas libras pesa Eddie Hall, pero entre Eddie Hall y el polaco, pues muchísimo peso el que tuvo que aguantar el octógono. Una pelea que se resolvió rápido, en 20 segundos, bueno, en 30 segundos, ya que Eddie Hall finalizó a Pudzianowski en el primer asalto por ground and pound en solo medio minuto. Era una de las peleas, ¿no?, más destacadas. Y, por ejemplo, pues tuvimos también victoria del ex UFC Augusto Sakai por decisión dividida. Y luego, pues como comentaba, Octagon, que también tuvo su propia cartelera el sábado pasado, en el día de ayer. Y fue un evento que también contó con participación de peleadores ex-UFC. Todos ganaron, si no me equivoco. Mallory Martin por decisión unánime. Y pues Krzysztof Jotko también hizo lo propio ante el rumano Ion Surdu. No pude ver los combates, obviamente, entre UFC, también final de la Copa del Rey, que fue también aquí en Sevilla a las 10 de la noche, pues muy complicado. Incluso se solapó el final de la Copa del Rey, ya sabéis, penaltis, bueno, prórroga que hubo con el comienzo de UFC, que fue pues el principal evento, por supuesto, de la semana, este evento UFC en Kansas City, que es una ciudad que, si no me equivoco, no está en Kansas, sino que está en el estado de Missouri, y un evento que contaba, como añadía antes, con el principal atractivo de esa pelea principal del peso welter, Ian Machado Garry contra Carlos Prates, un duelo entre dos peleadores de un nivel altísimo, dos peleadores rankeados, dos peleadores que venían haciéndolo muy muy bien. Carlos Prates, este peleador del Fighting Nerds, que tenía un récord de 4 victorias, 1 derrota en UFC, todo finalizaciones. Y luego Ian Machado Garry, pues ya lo conocéis, peleador que genera mucha animadversión, peleador que sumó su primera derrota como profesional contra Shavkat Ramonov a final del año pasado, pero que dio una muy buena pelea y en este caso pues las sensaciones que nos dejó Ian Garry incluso fueron superiores a las sensaciones que nos dejó Shavkat, que a pesar de haber ganado pues nos dejó más dudas que otra cosa. Por lo tanto, auténtico combatazo este que nos regalaron los matchmakers de la UFC, pero en general fue un evento bastante entretenido, un evento que, a pesar de empezar tarde, creo que empezó a las 12:30, pues me mantuvo despierto en todo momento, no hice ni un amago de sueño, que a veces, muchas veces, pues me quedo dormido y me levanto en la pelea antepenúltima o con algún caos en el que griten los comentaristas, pero en este evento muy fresco, sin necesidad de tirar de bebida energética y disfrutando muchísimo de toda la cartelera, de todas las peleas. La primera pelea de la noche, pelea femenina, Jocelyn Edwards contra Chelsea Chandler, una apertura de evento imposible de mejorar, sobre todo porque se cerró con la victoria de Jocelyn Edwards por KO en el primer asalto, una finalización increíble sobre la local, sobre Chelsea Chandler en el Ecuador del primer asalto, un KO limpísimo de la panameña, una victoria que le va a ayudar muchísimo, ya no solo económicamente, porque seguro que la UFC le va a dar algún bono extraoficial por ahí, sino para seguir cogiendo confianza. Finalizó por mataleón a Tamires Vidal, ahora finaliza por KO a Chelsea Chandler, se ha desquitado completamente de esas 2 derrotas consecutivas por decisión ante Ailín Pérez y Nora Cornol, por lo tanto pues ahora se pone ya 6-4, 6 victorias, 4 derrotas en UFC. Jocelyn Edwards es una peleadora aún muy joven, con muchísima capacidad de mejora. Lo único que tiene que hacer es centrarse, en este caso, en llegar con el estado físico óptimo a las peleas, porque sí que hay veces que en los últimos combates me ha dado la sensación Edwards que no llegaba en la mejor forma posible, piernas muy gruesas, abdomen relajado, sin músculos, por así decirlo, y creo que ella tiene un físico en el que, a poco que lo trabaje, pues va a saber sacar a la perfección muchísima ventaja sobre las rivales, y luego es una peleadora que ya ha demostrado que es muy completa, que puede derribar, que puede noquearte arriba, que puede finalizarte abajo, y si se centra, yo creo que va a conseguir muchas más victorias y que puede hacer cositas interesantes dentro de la división. Luego, el segundo combate, pues contó con representación
hispanoamericana, en este caso Roberto Romero, que se enfrentó a Timothy Cuamba. Una pelea que me dejó un sabor agridulce, bueno, me dejó un sabor muy agrio, realmente no hubo nada dulce, y es que Roberto Romero pues estaba perdiendo claramente la pelea contra Timmy Cuamba. Luego, en el segundo asalto, el árbitro detuvo la pelea por una combinación increíble de Timothy Cuamba, una rodilla que entró limpísima sobre la cara de Romero, pero sí que es cierto que fue una detención temprana, en mi opinión. He visto varias veces el vídeo, hay muchas personas que argumentan que esta decisión o que esta parada no fue tan mala. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que fue una decisión arbitral cuestionable cuanto menos. Creo que Roberto Romero podía seguir peleando perfectamente, que podía seguir defendiéndose. La pelea la tenía prácticamente perdida porque iba a perder ese segundo asalto, o estaba a camino de perder ese segundo asalto, solo quedaba un minuto por delante, pero sí que queda esa sensación de impotencia de ver qué hubiera ocurrido en el tercer asalto cuando Roberto Romero pues está mejor de cardio y Timothy Cuamba pues ya estaba pegando un poquito el bajón fruto del cansancio. Segunda derrota, ¿no?, consecutiva del Charro. Perdió contra David Onama en su debut en UFC y aquí pues pierde contra Timothy Cuamba en una pelea que era prácticamente 50-50. La que no era 50-50 era el enfrentamiento entre Poliana Viana y Jacqueline Amorim, dos compatriotas, dos brasileñas, muy distintas en cuanto a estilo. Poliana Viana, una peleadora que no destaca en ningún aspecto concreto, una peleadora que está sufriendo ahora el peor momento de su carrera, con varias derrotas consecutivas, con esta frente a Jacqueline Amorim igual a su peor racha profesional, que fueron pues 3 derrotas consecutivas en UFC contra J.J. Aldrich, Hannah Cifers y Verónica Hardy, y aquí vuelve a sumar su otra derrota, tercera derrota consecutiva por finalización, por lo tanto peor racha que la que tuvo entre los años 2018 y 2019. Una Poliana Viana que prometía en su momento bastante, que llegaba a la UFC con bastante hype, con solo una derrota, peleando en promotoras regionales de Brasil, pero luego en UFC no ha terminado de consolidarse. Debutó de la mejor forma posible, con un mataleón en el primer asalto, pero como comentaba, esos 3 tropiezos consecutivos en su segunda, tercera y cuarta pelea pues hicieron bastante daño, aunque sí que es cierto que luego se repuso finalizando por armbar tanto a Emily Whitemire como a Mallory Martin, la Mallory Martin que comentaba antes que estaba peleando en promotoras regionales europeas. Y aquí pues se enfrentaba a una Jacqueline Amorim que sí que es cierto que contaba, ¿no?, con esa desventaja sobre todo del striking, no es una peleadora especialmente peligrosa con el boxeo, pero una Jacqueline Amorim que está 3, 4, 5 escalones por encima en cuanto a nivel de grappling, ya no solo de Poliana Viana, sino de la mayoría de las peleadoras de la división. Llegó Amorim a la UFC como campeona de LFA, tuvo ese primer tropiezo, o ese único tropiezo, mejor dicho, en su debut contra la siempre complicada Sam Hughes, y luego pues se repuso con 3 victorias consecutivas, 3 victorias por finalización, y llegaba a esta pelea pues con un estado de confianza óptimo, estado de forma increíble, una peleadora también con bastante margen de mejora, solo 29 años, y en el suelo pues no hay color. Derribó a Poliana Viana y consiguió ese mataleón en cuanto encajó el brazo. Victoria muy meritoria de Jacqueline Amorim, que sí que es cierto que partía como clara favorita, pero cuidado que tiene mucho nivel y puede hacer pues también cositas interesantes en su división. Luego, la siguiente pelea, pues una pelea de prospectos, una pelea muy interesante sobre todo porque contaba con la participación de Malcolm Wellmaker, que es un luchador que consiguió su contrato en el Contender Series y que debutaba en la UFC, y además debutaba ante todo un Cameron Saaiman que, a pesar de haber perdido sus 2 últimas peleas, Peyton Talbot y Christian Rodríguez, pues había vencido a Terence Mitchell, a Mana Martínez, Steven Kozlov, por lo tanto un peleador también muy joven, con muchísimo futuro por delante, que está mejorando mucho, pero que tuvo esos 2 tropiezos pues frente a 2 peleadores muy completos de la división, como son Christian Rodríguez y Peyton Talbot,
y ahora pues tenía esa obligación o esa casi obligación de imponerse al recién llegado Malcolm Wellmaker, pero pues para desgracia de Cameron Saaiman estamos hablando de un auténtico fenómeno Malcolm Wellmaker que finalizó a Cameron Saaiman en el primer asalto con una combinación increíble, con una derecha brutal, con un gancho de derecha limpio que le entró al sudafricano y que en este caso pues significa ya el 9-0 en el récord profesional de Malcolm Wellmaker, significa también que se lleva un bono por finalización de la noche y también pues significa que Cameron Saaiman se pone ya 3-0 o 3 derrotas consecutivas en UFC, se pone ya con 3 victorias y 3 derrotas en una situación un poquito crítica. Yo entiendo que la UFC será benevolente en este caso, teniendo en cuenta el nivel de los rivales. Entiendo ahora que se va a enfrentar a un rival mucho más asequible Cameron Saaiman, si no es cierto que de perder la siguiente pelea muy probablemente fuera cortado. No descarto en absoluto que si pierde la siguiente pelea sale de la UFC, pelea en ligas regionales en Sudáfrica, en Australia, en LFA, pues si vuelve a conseguir victoria vuelve a ser firmado. Ha habido muchos casos así, pero creo que necesita ganar porque 3 derrotas consecutivas, perder una cuarta, ponerte con un 3-4 a pesar de ser joven, sería complicado, ¿no? Sería complicado de defender y vamos a ver, ¿no? Qué hace la UFC, pues tanto con Cameron Saaiman como también con Malcolm Wellmaker, que apunta a atleta difícil de enfrentar en este peso. La verdad que tiene pegada, tiene poder de KO, que es algo que se necesita en estas divisiones pequeñas. Y aquí en el peso gallo andamos muy escasos de poder de KO. El propio campeón actual, Merab, no es un peleador especialmente potente y me gusta, ¿no? Me gusta que llegue sangre nueva, que llegue sangre nueva con ganas de finalizar, con ganas de dar espectáculo y Malcolm Wellmaker, además con la edad perfecta para competir al más alto nivel, va a dar mucho que hablar en esta división. Otro que está dando mucho que hablar es Damon Blackshear, el peleador norteamericano que se impuso a Hailey Alaten por decisión unánime en un auténtico recital de Damon Blackshear, controlando pues la mayor parte de la pelea, sumando una victoria por decisión, no pudo ser finalización, pero sumando su tercera victoria consecutiva en UFC, 5 en total. Otro peleador, ¿no? Con una edad perfecta, solo 30 años, cumple 31 este año. Otro peleador bastante grande para la división, también para el peso gallo, un peleador muy largo, un peleador muy peligroso, sobre todo en el suelo, y un luchador que a mí me gusta bastante, que está en un buen estado de forma. Vamos a ver cuál es el tope de Blackshear en la división, cuál es el nivel más alto que puede alcanzar, porque me parece también muy, muy completo, lo llevo siguiendo desde ligas regionales y creo también que puede dar mucho que hablar. Sí que es cierto que, por ejemplo, comparándolo directamente con su compañero de división, Malcolm Wellmaker, creo que Wellmaker, por características, tiene más posibilidades de acabar por encima o alcanzando un ranking más alto que Damon Blackshear. Luego, pues tuvimos el enfrentamiento ya en la categoría superior, en el peso pluma, de John Castañeda contra Chris Gutiérrez. Por fin se enfrentan estos dos tras varias peleas canceladas y fue un combate muy cerrado, un combate en el que Castañeda dominó la pelea cuando fue al suelo y Chris Gutiérrez dominó el combate cuando se mantuvo arriba la disputa. Pelea muy fácil de prever. Chris Gutiérrez un pateador, un kickboxer puro, y John Castañeda un grappler o un wrestler con un boxeo pues bastante depurado, bueno, decente, pero arriba superior Chris Gutiérrez, que para mí venció la pelea de forma clara, aunque un juez se lo dio a John Castañeda. Para mí ganó Chris Gutiérrez, haciendo mucho daño con las patadas, conectando bastante limpio en determinados momentos, y una pelea entretenida, una pelea que debía haberse realizado hace mucho tiempo, pero que ganó en este caso el mejor. Ganó Chris el Guapo Gutiérrez, que si no me equivoco tiene ascendencia hondureña, puede ser, si no me equivoco, pero bueno, que tiene parientes hispanoamericanos, por lo tanto me alegro de que haya conseguido ganar Chris el Guapo Gutiérrez, que es un peleador bastante bueno, un pateador de lo mejorcito de la UFC, y aquí pues suma otra nueva victoria, que aunque sea por decisión dividida, pues todo ayuda.
Y luego pues tuvimos el enfrentamiento entre dos peleadores de Kansas City, Evan Elder y Goch Young, dos luchadores que creo que también fueron compañeros de gimnasio, una pelea súper igualada, una pelea en la que Evan Elder partía como favorito y Goch Young partía como ligero no favorito, aún así muy igualada, a pesar de que ganó claramente Evan Elder, la típica pelea en la que a pesar de que están muy parejas, están muy parejos, ¿no? Ambos peleadores, pues cada asalto tiene un ganador muy claro y aquí yo creo que Van Elder, sobre todo con volumen, supo pues neutralizar a Goch Young, que es un luchador muy fuerte, con muchísima pegada, que no supo encontrar su golpe de finalización, le faltó mucho volumen a Young y en este caso pues supo imponerse pues la variedad de Van Elder, que combinaba patadas con golpes desde múltiples ángulos, buscando el hígado de Young, buscando el golpe arriba. Sí que es cierto que Young volvió a demostrar que tiene muy buen mentón, pero no fue suficiente. No fue suficiente para vencer a un Evan Elder muy fuerte, de muchísimo volumen, el cual pues lanzaba golpes de muchos estilos, patadas, golpes al hígado, y una pelea bastante buena, igualada. Quiero ver de nuevo a Goch Young, que me transmitió muy buenas sensaciones, pero Evan Elder pues consigue aquí una muy buena victoria, muy valiosa, ante un rival que en este caso pues también peleaba en casa. Luego pues tuvimos el enfrentamiento entre los pequeñitos, Matt Snell y Jimmy Flick, un auténtico combatazo con muchísimas alternativas. Ya os comenté en el programa número 30, Matt Snell más completo, mejor boxeo, un grappling decente. Quizás pues lo único que le falla a estas alturas es su mentón, pero Jimmy Flick tampoco es un noqueador, no es un peleador con poder de KO. En el suelo Jimmy Flick es peligroso, pero aquí Matt Snell tiró de experiencia, tiró pues en este caso de también un buen juego de suelo, un buen grappling, un buen ground and pound, por lo tanto una victoria muy meritoria de Matt Snell, que en las últimas declaraciones pues ya estaba dejando entrever un poco su pelea de retirada. Aquí entiendo que con esta victoria se dispersa un poquito esa intención y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo afronta pues no su retirada, pero sí un retiro próximo, un retiro cercano, el bueno de Matt Snell, que de haber tenido un mentón más resistente, ya no solo a estas alturas de carrera, sino también en sus comienzos, habría hecho pues cosas importantes o cosas más relevantes en la UFC, porque es un peleador bastante completo, con muchísimo corazón y que lo ha hecho pues muy bien a pesar de esa ausencia de mentón. Luego, pues ya en la cartelera principal tuvimos el regreso de Ikram Aliskerov después de su derrota contra Robert Bobby Whittaker, que se enfrentaba a André Muniz, el brasileño, el grappler. Una pelea también muy despareja, una pelea entre un peleador muy completo, con un boxeo muy bueno, con un gran wrestling, frente a un peleador unidimensional como es André Muniz, que sí que es cierto que en el suelo, cuando la pelea va a la lona, pues suele dominar, a pesar de tener alguna derrota también por sumisión. Es un luchador muy bueno con su jiu-jitsu, pero sí que es cierto que tiene carencias importantes arriba, no es un peleador tampoco con un buen wrestling, y aquí pues se enfrentó a un luchador que era muy superior y se mostró muy superior en todo momento, es mucho mejor boxeador, no había posibilidad ninguna de derribos porque Ikram es mejor wrestler que André Muniz, y aquí pues se demostró que la pelea se iba a mantener arriba y que Ikram Aliskerov pues iba a decidir dónde se iba a disputar el combate. Se mantuvo arriba el tiempo justo para que Ikram dominara y finalmente el ruso pues consiguió la finalización por KO al final del primer asalto. Entiendo que esta habrá sido la última pelea de André Muniz en la UFC, sobre todo porque quitando esa victoria contra Jun Yong Park, que tendría que ver si fue merecida o no, las sensaciones que está dejando, y sobre todo teniendo en cuenta que creo que es un peleador que tendrá que tener un caché bastante generoso, no tiene nivel para pelear en la UFC. La última victoria fue en 2023, como comentaba, contra The Iron Turtle, Jun Yong Park, y luego pues tenemos que remontarnos a verano de 2022 para ver una victoria contra Uriah Hall, antes Eric Anders. Por lo tanto son rivales de un nivel muy bajo,
y a estas alturas de carrera yo creo que no hay mucho rival, salvo alguien que entre nuevo o algún veteranísimo de la división al que pueda ganar pues André Muniz, que también era un peleador que prometía muchísimo cuando llegó a la compañía. Llegó con un récord increíble, en este caso con un poder en el suelo brutal, con un dominio del jiu-jitsu increíble. Consiguió esa finalización en el primer asalto ante Taylor Johnson, que es un peleador que estaba invicto en ese momento y que luego fichó por Bellator, y que en Bellator pues lo hizo relativamente bien. Y aquí pues en UFC, a pesar de empezar bien, como comentaba, con esas victorias en su debut ante Ronaldo Sousa, luego ganó a Eric Anders, Uriah Hall, pues ahora no está a un nivel para ser tenido sobre todo en cuenta para peleas importantes, y con 35 años ya difícil, ¿no? Difícil que André Muniz vuelva a ser el que prometía, ¿no? En su momento. La segunda pelea de la cartelera principal nos dejó pues uno de los mejores KOs de la noche, que fue el que le propinó Randy Brown, el jamaicano, al danés Nicolas Dalby. Un Nicolas Dalby que no había sido finalizado nunca, al menos en la UFC creo que no tenía ninguna derrota por finalización. Como profesional entiendo que sí que tuvo alguna, tendría que comprobar si como profesional tiene alguna derrota por finalización. Creo que tampoco, por lo tanto llega a su primera derrota por finalización a los 40 años de edad. Y un Nicolas Dalby que comentó, si no me equivoco, en esta última semana de pelea, que la anterior, que era una pelea que tenía programada contra Eliseu Zaleski dos Santos, se canceló porque fue noqueado en un sparring, que fue noqueado por primera vez en su vida en un sparring. Nunca había sentido eso y tuvo que cancelar este enfrentamiento, más allá de una lesión, sobre todo por sensaciones internas. Un peleador que nunca ha sido finalizado, cuando es finalizado pierde muchísima confianza, y eso es muy peligroso para un luchador que se juega la vida en el octógono. Aquí pues se fue noqueado, segunda finalización se puede decir en su vida, primera finalización en combate oficial. Intentó todo lo que pudo. Nicolas Dalby tenía la tarea complicada de enfrentarse a un rival muy grande, muy largo, muy fuerte, con buen grappling, pero aún así el primer asalto creo que se lo lleva Dalby con un knockdown que consigue sobre Brown al final del primer asalto, a pesar de que ese asalto lo estaba perdiendo claramente. Incluso le parten la nariz de una forma brutal Randy Brown con un derechazo increíble que conecta limpio sobre la nariz de Dalby. Aún así se repone, consigue ese knockdown y yo creo que consigue darle la vuelta al primer asalto. Aún así en el segundo hay un momento en el que se ponen a intercambiar ambos al principio de esta segunda ronda, y en uno de estos intercambios pues el mentón de Dalby, 40 años ya, va a cumplir 41 creo que este año, pues no soporta el poder de Randy Brown, cae al suelo y victoria por finalización para Randy Brown. La primera derrota por KO de Dalby, y ambos pues se llevan el bono por pelea de la noche. Por lo tanto pues va a tener ahí un poquito de confort, ¿no? O de reconocimiento Dalby por lo que lo intentó en este combate, a pesar de caer finalizado por primera vez en su vida profesional, porque, como ya comenté, en el sparring que tuvo, en un sparring que tuvo antes de su combate contra Eliseu, ya lo comentó, fue noqueado. Por lo tanto, entiendo que Dalby pues debería afrontar ya su retirada, sobre todo para que no vuelva a ser noqueado y no vuelva o no tenga ningún accidente o ningún tipo de secuela. Creo que ya ha llegado el momento de decir basta, porque Dalby siempre ha sido un peleador que ha basado su estilo en soportar muchísimo castigo, en un gran cardio y en dar la vuelta a los combates en los asaltos finales. Por lo tanto, perder lo que te hacía a ti estar peleando a este nivel, pues creo que es muy mala señal, y creo que todo indica que es el momento de poner los guantes en el centro del octógono y empezar pues ya a disfrutar de lo que se ha cosechado en estos años de carrera, ser entrenador, ser mentor, ser representante, comentarista, pero creo que hay que mantenerse lejos de las peleas de primer nivel, sobre todo por evitar otro KO así feo que puedan quedar secuelas físicas. Donde no van a quedar secuelas físicas, pero sí que nos causaron secuelas mentales, pues fueron Abus Magomedov y Michel Pereira, que nos regalaron la peor pelea de la noche con muchísima diferencia, una de las peores peleas de los últimos años, una de las peores actuaciones que he visto yo a un peleador en UFC desde hace muchísimo tiempo, que fue
en este caso la de Michel Pereira, me recordó al caso de William Knight contra Marcin Praggnio, un peleador que no lanzaba absolutamente nada en el combate. Aquí Michel Pereira no lanzó absolutamente nada, en todo momento fue controlado por Abus Magomedov, a pesar de que Magomedov no es un peleador con un gran volumen. Y en el tercer asalto sí vimos un poquito más de Michel Pereira, pero nada cerca de plantar cara a Magomedov, que estaba ganando el combate y lo ganó plácidamente. Una actuación que debería sentar un precedente. Creo que deberían tomar cartas en el asunto los directores, presidentes, matchmakers de la compañía, los que están al cargo de UFC, porque estas cosas en una cartelera principal, pues ya habéis visto lo que causó en el público, abucheos constantes, y no se puede consentir esto en un evento como este, en una cartelera principal, porque no sé si tenía algún tipo de justificación Michel Pereira, lesión, algún problema personal, pero fue una actuación lamentable, fue absolutamente injustificable lo que vimos, lo que sufrimos los espectadores en este combate. Y por suerte pues luego tuvimos ese David Onama contra Giga Chikadze, que fue un poco mejor, tampoco nada del otro mundo, pero aquí sí vimos un poquito más de ofensiva por parte de los dos peleadores, peligro en el suelo, dos luchadores que sí pusieron bastante corazón en el octógono. Finalmente pues se llevó la victoria David Onama, pero fue una pelea relativamente igualada, en la que ganó el africano claramente, pero sí vimos mucho más de lo que nos plantearon Michel Pereira y Magomedov. De Magomedov no se puede pedir mucho más, porque ya lo comenté, es un peleador muy ortodoxo, que va de más a menos, con poco cardio, que tiene una gama de golpes muy limitada. Es buen wrestler, un buen boxeador, pero tampoco muy espectacular. Pero a Michel Pereira se le pide un poquito más, y en combates a 3 asaltos contra rivales que van de más a menos, de poco volumen, como Magomedov, se le pide que lleven la voz cantante de la pelea, que den volumen, que den golpes espectaculares. Quizás no que dé 3 mortales hacia atrás, se apoye en la valla, salte, le dé un beso a Dana White y vuelva al octógono con un backflip, pero sí que aporte, ¿no?, espectáculo, que es precisamente por eso por lo que llegó Michel Pereira a la UFC. Luego, pues tuvimos en la coprincipal la despedida de Anthony Lionheart Smith, que perdió contra Min Jan Zhang en el primer asalto por ground and pound, por KO. Una pelea muy despareja desde el principio. No sé en este caso pues cuánto dinero le debe Anthony Smith a Dana White, pero creo que tener esta pelea como despedida es una puñalada, la verdad, es una puñalada en la espalda. Era imposible que Anthony Smith ganara a Min Jan Zhang si no llega a irse al tercer asalto sin sufrir prácticamente daños y sin derribar al chino, porque Min Jan Zhang es tan superior ahora mismo físicamente, técnicamente, confianza, está tan por encima de Anthony Smith, que esta pelea pues era imposible para el bueno de Anthony Smith, que hizo lo que pudo, intentó intercambiar un poquito arriba con el chino, pero el chino pateó muy bien las piernas de Anthony Smith, golpeó limpio sobre Anthony Smith hasta un punto en el que el árbitro, que sí que es cierto que aguantó más de lo normal, teniendo en cuenta que era Anthony Smith el peleador que estaba perdiendo y que era su pelea de despedida, no tuvo más remedio que parar el combate, y era un combate que se pudo parar perfectamente 30 segundos antes. Pero entiendo la decisión del árbitro, lo que no entiendo la decisión de la UFC, porque no era una pelea digna para despedirse de la compañía. ¿Qué se puede decir de Anthony Smith? Auténtica leyenda, un peleador que nos ha dado auténticas guerras increíbles, inolvidables, muchísimo corazón, un peleador que pudo ser campeón cuando se enfrentó a Jon Jones, tuvo o sufrió una patada ilegal, un rollazo ilegal en la cabeza estando en el suelo, pudo abandonar la pelea y en este caso hubiera significado una descalificación de Jon Jones, y ver a Anthony Smith como campeón de la división sería una derrota más en el récord de Jon Jones, y no lo hizo, decidió ir para adelante, decidió continuar, finalmente perdió esa pelea, pero es un luchador que siempre ha estado ahí para todo, un profesional incansable, un peleador súper completo, más de 25 peleas en la UFC, 13 victorias, 12 derrotas, habiéndose enfrentado a lo mejor de la UFC, y un luchador al que todo el mundo respeta, porque más allá de su honestidad,
más allá de su corazón, pues, como su mote indica, Lionheart, pues es un luchador que nos ha regalado muy buenos combates, muy buenas finalizaciones, muy buenas remontadas y lleva muchos años pues estando ahí en la élite de la UFC, que no es pero nada fácil. Por lo tanto, un aplauso muy grande para Anthony Smith, el reconocimiento de este programa de mi parte, pero bueno, la verdad que una lástima, ¿no?, verlo despedirse así, pero me gustó ese vídeo de despedida que puso la UFC con varias leyendas hablando de él, Glover Teixeira, Rashad Evans, muchísimos compañeros, y me gustó mucho, ¿no?, ver emocionado a Anthony Smith, que se merecía ese reconocimiento, ese aplauso del público de Kansas, y que espero que tenga muy buen retiro. Ya sabéis que Anthony Smith es comentarista oficial de la UFC, por lo tanto va a seguir ligado pues durante muchísimo tiempo a la compañía, y lo seguiremos viendo pues en los micrófonos, que es un analista muy bueno, Anthony Lionheart Smith. Ya luego en la última pelea, que por cierto Minyan Zhang se llevó el bono por finalización de la noche en este combate, volviendo a lo que comentaba antes, ya en la última pelea pues tuvimos el enfrentamiento estrella de la madrugada, Carlos Prates contra Ian Machado Garry, duelo no de estilo, porque son dos peleadores muy buenos pegadores, con un grappling decente, un wrestling que da la talla, pero sí que es cierto que un duelo de personalidades. Un Carlos Prates fumador, bebedor, como él mismo reconoce, de este Fighting Nerds, peleador chulesco, y luego Ian Garry, que también es chulesco, pero sí que es cierto que se distancia un poquito de ese ego de Conor McGregor. Sí que es cierto que tiene ese vacile, pero lo considero que está por encima en cuanto a inteligencia de tanto Carlos Prates como del propio Conor McGregor, y es un peleador que lee muy bien los combates, un peleador que en este caso pues cuenta con pasado Cage Warriors, es campeón de la promotora inglesa, y en la UFC pues lo estaba haciendo muy bien, o lo ha estado haciendo muy bien. Su única derrota contra Shavkat Rakhmonov, y tenía pues esta papeleta, ¿no?, de enfrentarse a un Carlos Prates enrachado, un Carlos Prates que no perdía desde 2019 y que en la UFC pues desde su debut todo finalizaciones, venció a Trevin Giles por KO en el segundo asalto, a Charles Radke por un rodillazo increíble en el primer asalto, luego Li Jingliang por un gancho de izquierda brutal en el segundo asalto, y su última victoria también con un gancho de izquierdas contra Neil Magny en el primer asalto. Por lo tanto, un peleador que iba directo hacia la oportunidad por el cinturón. Se encontraba aquí con el escollo también de Ian Garry, que era el mejor peleador al que se había enfrentado nunca. Y luego en la pelea, pues como ya adelanté en el programa número 30 de esta segunda temporada, en esa previa, la principal baza que tenía Garry era el derribo, el poder derribar cuando lo estuviera pasando mal y controlar la pelea en el suelo, ganar minutos, ganar descanso, ganar control y ganar asaltos. Aquí no solo no tuvo que tirar mucho de los derribos, ya que al principio sobre todo Prates defendió muy bien estos intentos de takedown, sino que dominó la pelea arriba, fue muy inteligente, supo esquivar muy bien los golpes más peligrosos de Prates. Sobre todo yo me quedo con varias patadas altas que lanzó Prates, que eran patadas de KO, y creo que fueron mínimo 4 las que esquivó Ian Garry, no poniendo la mano, sino echándose para atrás, que creo que pasaron bastante desapercibidas. Y estas esquivas, cuidado que estamos hablando de nivel top, pero top, ¿eh? Y creo que la sensación que dejó Garry queda un poquito manchada, o queda un poquito manchado ese dominio de los 4 primeros asaltos, que para mí ganó el irlandés, a pesar de que el cuarto fue bastante cerrado. Queda un poquito manchada con ese último asalto en el que Prates conectó. Prates tuvo la oportunidad de finalizar y conseguir una de las remontadas de la última década en ese último asalto por un ground and pound, pero Ian Garry tirando de corazón me recordó muchísimo a Ilia Topuria contra Jai Herbert, cuando fue noqueado y fue a por la pierna con intención de derribar, con intención de mantenerse vivo, de recuperarse. Ian Garry supo pues darle la vuelta a la situación en el suelo, descansar un poco, protegerse la cabeza, intentar levantarse, conseguir posiciones en las que Prates no pudiera conectar tan limpio, y consiguió mantenerse vivo, sobrevivir durante 1 minuto y medio y conseguir una victoria que para mí pues es posiblemente la más importante también de Ian Machado Garry en su carrera, la victoria
ante el rival de más nivel de su carrera, creo que está por encima incluso del actual Michael Venom Page, el bueno de Carlos Prates, y aquí pues yo creo que al final todo suma. Al final, cuando tú tienes hábitos de fumar, de reconocer que fumas, de reconocer que bebes, habitualmente estas cositas al final acaban teniendo sus consecuencias por pequeñas que sean, y yo estoy seguro de que no, y parece broma, pero no lo digo de broma, de que de no fumar, de no beber, y haber llegado a las mismas circunstancias a este último asalto, quizás esa falta de cardio o ese cansancio que llegó tan pronto, pues quizás no hubiera llegado en ese momento y hubieras podido finalizar a Carlos Prates o hubieras incluso podido aumentar el ritmo. Por lo tanto, hay que dejar, cuando sea ese peleador de primer nivel, hay que dejar los malos hábitos, hay que centrarse en el entrenamiento, hay que optimizar tu físico, y Ian Garry es un ejemplo de ello, ya no solo de optimizar el físico, sino también de optimizar la mente con unas lecturas de peleas súper inteligentes. Un peleador que a mí me encanta, Ian Garry, la verdad que ha demostrado tener corazón, tener clase, tener técnica y tener pues también mucha inteligencia, y a mí este tipo de peleadores la verdad que me encantan. Me recuerda, como he comentado, a Topuria. Son dos personalidades distintas, por supuesto, pero me recuerda mucho a él. Y aquí pues la diferencia es que él no está invicto, que Ian Garry tiene esa derrota reciente contra Shavkat, pero bueno, Shavkat es un auténtico animal, es posiblemente el próximo campeón de este peso welter, en cuanto se enfrente a Jack Della o a Belal Muhammad o a Islam Makhachev, si es que Islam sube de división. Y una pelea pues increíble, un auténtico combatazo, una de las mejores peleas de la noche, en la que Ian Machado Garry pues demostró que está un peldaño por encima de Carlos Prates y que es un peligro real para el futuro de la división. Ian Machado Garry solo tiene 27 años, por lo tanto aquí tenemos peleador para rato, tenemos peleador con inteligencia, peleador con corazón, peleador con técnica, con buen wrestling, buen cardio, buen striking, y todo eso junto es una mezcla perfecta para crear un posible futuro campeón del peso welter, que yo lo veo muy, pero que muy probable. Y antes de pasar a realizar un poquito la previa, ¿no? Una previa rápida de los próximos eventos, pues voy a hacer un pequeño receso para comentar una noticia que también se ha anunciado en estos últimos días, y es que se ha anunciado la pelea de retiro de Dustin Poirier, que va a ser pues un enfrentamiento, un auténtico combatazo entre Max Holloway o contra Max Holloway por el BMF en Nueva Orleans, en su casa, con su público, con su gente. Va a ser en el UFC 318, como comentaba, este evento en Nueva Orleans a mediados de julio. La tercera pelea entre ambos, las dos primeras las ganó Poirier. Poirier dominó en el primer combate de forma clarísima y consiguió la finalización, creo que fue por sumisión. La segunda mucho más igualada, pero también venció Poirier a los puntos. Y ahora pues vamos a ver qué pelea vemos, ¿no? Con dos peleadores ya en un nivel más avanzado de edad, dos peleadores que han sufrido bastante daño, sobre todo Max Holloway de forma reciente, con esa derrota frente a Topuria. Va a ser un auténtico peleón, un auténtico combatazo. Y bueno, en el peso ligero, que va a ser por lo tanto 155 libras, y una pelea que estamos deseando pues ver, por supuesto, por este cinturón del BMF, que ya pues confirmamos que no va a ser el próximo cinturón que dispute Ilia Topuria. Dicho esto, pues toca ver un poquito qué es lo que nos espera en esta semana, en esta primera ya semana de mayo, una semana que va a abrir el propio día 1 de mayo con PFL World Tournament, la cuarta sesión. En este caso pues toca el turno de los pesos pesados y de los pesos semipesados, una cartelera en la que va a haber algún ex UFC, en la que va a haber peleas muy interesantes a priori. En principio pues Alexis Hipólisi va a abrir la cartelera enfrentándose al germano Rafael Xavier, pelea del peso semipesado, eliminatoria. Luego Rodrigo Nascimento, el ex UFC, que se va a enfrentar al inglés Abraham Babli, pelea interesante en la que me decanto por Babli. Luego Sullivan Coley, que se va a enfrentar a Marcelo Núñez. Coley es pupilo de Ryan Bader. Linton Basel, que se va a enfrentar a Oleg Popov, ex finalista de la final del peso pesado de la última temporada.
Alexander Romanov, otro ex UFC, ese Alexander Romanov que se enfrentó a Juan Espino y que salió huyendo por patas, se va a enfrentar a otro ex UFC como Tim Johnson. Carl Albrechtson se enfrenta a Simeon Powell. Tenemos a Antonio Carlos Jr., cara dos zapatos, enfrentándose a Carl Moore, una pelea bastante interesante. Valentín Moldavsky, que se va a enfrentar a su compatriota Sergey Vilosteny. Y luego en la pelea principal, un Phil Davis contra Rob Wilkinson del semipesado, también bastante interesante. Pesos grandes, ha llegado el turno de los gorditos, por así decirlo, y toca pues disfrutar, ¿no? Este jueves, que es festivo además en España, de esta cartelera, de esta primera ronda de los pesos grandes de PFL, que seguro que va a haber muy buenas finalizaciones y nos van a dejar una cartelera bastante entretenida. Evento que vuelve otra vez a Orlando, a Florida, a los estudios de Universal. Luego vamos a tener también, después de UFC, aunque lo voy a comentar ahora por encima, evento de Rising en el que va a haber nombres propios bastante conocidos. Vamos a tener, por ejemplo, peleando a José Acevedo Augusto, ex peleador de Bellator, no sé si llegó a pelear en PFL. Aquí se va a enfrentar al ex luchador de sumo Tsuyoshi Sudario. Vamos a tener, por ejemplo, también a John Dodson enfrentándose a Takaki Soya, a Dani Sabatello, que se va a enfrentar al local Shinobu Ota. Y lo más destacado de esta cartelera, pues sobre todo que en la main card vamos a tener a Chihiro Suzuki, o en la pelea principal a Kleber Koike defender su cinturón del peso pluma frente a Razabali Saidulaev, peleador invicto de Kirguistán. Esto va a ser el domingo, no sé si será el domingo por la mañana, pero antes, aunque lo haya dejado para el final, vamos a tener evento de UFC que vuelve a saltarse el Apex de Las Vegas para nuestro deleite. En este caso viaja a Iowa, a Des Moines, y pues nos va a regalar una pelea muy interesante entre Cory Sandhagen y el ex campeón Deiverson Figueiredo. Una pelea del peso gallo, un combate, como he comentado, muy interesante. Figueiredo viene de perder de forma contundente ante Peter Yan, y Cory Sandhagen pues viene de perder también ante el ex retador Umar Nurmagomedov. Por lo tanto, una pelea entre dos luchadores que están deseando conseguir una victoria, volver a la senda del triunfo. Un evento interesante también, con mucha pelea que a mí me llama la atención. Es cierto que en preliminares hay muchos combates de nivel bajo. Por ejemplo, la primera pelea de la noche, Juliana Miller contra Ivana Petrovic, pues no es que llame mucho la atención. Igualmente el duelo posterior del pesado entre Thomas Pedersen y Don'Tale Mage, pues tampoco es una pelea de un alto nivel. Sí que es cierto que a mí la primera pelea de estas preliminares, ¿no?, si tenemos en cuenta el orden actual, que esto ya sabéis que se puede modificar a lo largo de la semana, es la de Quan Lee contra el peruano Gastón Bolaños. Un combate pues que puede ser un duelo a muerte auténtico. Quan Lee es un pegador muy fuerte y Gastón Bolaños es un luchador que viene de ganar a Cortavius Romius, que es una victoria que no ha envejecido muy bien, sobre todo si tenemos en cuenta la última derrota de Cortavius ante Chan Ho Lee, y creo además que Cortavius ha sido cortado, valga la redundancia, por la UFC. Si no me equivoco, no estoy seguro, porque es verdad que ha habido varios cortes de peleadores en las últimas semanas, en los últimos días, y no estoy seguro de si Romius es uno de ellos, pero independientemente de esto, Quan Lee es un pegador durísimo, un pegador al que ya conocemos sobre todo de LFA. En UFC lleva 2 derrotas consecutivas, la última contra Long Xiao por golpes ground and pound, y necesita ganar. Por lo tanto, cuidado Gastón Bolaños, sobre todo en los primeros minutos, que es cuando Quan Lee está fresco, porque tiene muchísimo poder en sus manos y es un peleador grande y muy peligroso, sobre todo, como he comentado, en los primeros minutos de pelea. Luego también va a ser interesante el duelo entre Gillian Robertson y Marina Rodríguez, una pelea que si se desarrolla arriba, pues va a ir ganando Marina Rodríguez, y si la pelea va al suelo, pues Gillian Robertson tomará ventaja. Me decanto por la canadiense, sobre todo por estado de forma, porque es muy superior en el suelo, incluso creo que puede llegar a finalizar por sumisión a Marina, pero cuidado si no logra derribos Gillian, porque Marina Rodríguez arriba te puede conectar muchos tipos de golpes
y te puede hacer mucho daño y ganándote poquito a poco los minutos y dar la sorpresa, por supuesto, en la decisión a los jueces. Luego, pues tenemos un Azamat Bekoev contra Ryan Loder. Bekoev, ex campeón de UFC, y Ryan Loder, que ganó a Robert Valentín en su debut en UFC, creo que fue la final del The Ultimate Fighter, y una victoria por ground and pound en el segundo asalto, súper meritoria. Ryan Loder, un peleador muy completo, un peleador ya veterano, 33 años, pero con buena base de wrestling sobre todo. El problema es que Azamat Bekoev es un pegador, es un luchador que tiene solo 3 derrotas, que tiene 29 años, prime físico, entrena en el American Top Team, ex campeón, como he comentado, de LFA. En LFA pues se ha enfrentado a rivales como Lucas Fernando, que pasó por el Contenders, como Dylan Budka, venció a Zach Reese en corto aviso en su última pelea por KO en el primer asalto, por lo tanto una pelea en la que me decanto por el ruso, pero Ryan Loder es capaz de dar, por supuesto, la sorpresa. Luego, un duelo que a mí no me interesa mucho, pero que en principio va a cerrar las preliminares, que es este duelo entre veteranas como son Miesha Tate y Yana Santos, la pareja actual de Thiago Santos. Una pelea que a mí no me llama mucho la atención. Cara cruz, pelea 50-50. Me decanto por Yana Santos, pero muy difícil, ¿no? Aventurar una ganadora o dar un pronóstico claro. Debería ir a la decisión. Miesha Tate es dura y Yana Santos igual. Por lo tanto, una pelea que a lo mejor nos sorprende y nos sirve de una buena previa, una buena antesala de esta cartelera principal, que en principio pues abrirá con el combate entre Jeremy Stephens y Mason Jones. Jeremy Stephens dejó la UFC, fue cortado, es el que fue protagonista involuntariamente del Who the Fuck Is That Guy de Conor McGregor, un peleador de ya 38 años que ha pasado por el Bare Knuckle y que ficha ahora de nuevo por la UFC para pelear pues frente a su público. Una pelea pues interesante, una pelea en la que va a salir seguro Jeremy Stephens súper motivado, pero Mason Jones es un rival que está en una dinámica totalmente distinta, 8 años menos, tiene pues en este caso varias victorias consecutivas en Cage Warriors, una vuelta a UFC totalmente merecida, como la en su momento Rhys McKee o el propio Modestas Bukauskas, y una pelea en la que me decanto por Mason Jones. Ojalá sea entretenida. No sé quién quiero que gane, porque Jeremy Stephens me parece bastante gracioso, pero creo que está ya muy lejos de su prime y creo que debería ganar Mason Jones por finalización. Luego, Cameron Smotherman, que se va a enfrentar a Sergey Sidey, el canadiense. Pelea en la que me decanto por el norteamericano, por Smotherman. Me parece mucho más completo y en este caso con más poder de KO. Creo que es más fuerte. Incluso si la pelea va al suelo, creo que Smotherman tiene también cualidades para poder finalizar por sumisión, pero me decanto por el norteamericano, que cuidado, es también uno de los grandes prospectos de esta cartelera. Luego, Daniel Soncora Marcos, que se va a enfrentar a Montel Jackson, una pelea muy complicada para el peruano que está invicto, 17-0, uno de los récords más atractivos de toda la UFC, y se va a enfrentar a un Montel Jackson muy largo, un peleador pues que tiene ya 33 años, bastante experiencia, que entrena en el Pura Vida, el gimnasio de Jiu-Jitsu. Tiene su última pelea es una victoria contra Damon Blackshear, que es este peleador que venimos de analizar en el último evento de UFC en Kansas City, que se ha enfrentado a Hailey Alaten y le ha vencido. Finalizó por KO a Damon Blackshear en menos de 20 segundos. Luego pues tiene en 2023 una victoria contra Rani Yaya, Julio Arce en 2022, que es una victoria muy buena, JP Vice en 2021. Por lo tanto es un peleador que ya vemos no pelea mucho, pero es un rival de un nivel alto, complicado para Daniel Marcos, pero aún así una pelea ganable, una pelea interesante, por eso está en la cartelera principal, y creo que puede ganar perfectamente Daniel Marcos. Va a tener que conseguir derribos y conseguir muchos golpes de ground and pound, pero hay que tener cuidado. Es complicado este Montel Jackson, es veterano, tiene muchos recursos y puede complicarle bastante las cosas a Daniel Marcos. Luego,
En la pelea antepenúltima vamos a tener a Daniel Rodríguez enfrentándose a Santiago Ponzinibbio. Vuelve Ponzi a una pelea en la UFC. Y un combate 50-50. Un combate en el que no me puedo decantar por ninguno de los dos. Seguramente si tengo que apostar por alguien, apostaría por Daniel Rodríguez. Pero muy igualada. Una pelea muy igualada. Creo que el mentón está en favor de Daniel Rodríguez. Creo que la técnica está en favor de Santi Ponzinibbio. El derribo y el wrestling está en favor también del argentino. Pero creo que Daniel Rodríguez tiene más mandíbula y eso en determinados momentos creo que le puede dar la pelea. Incluso no descarto una finalización para el norteamericano. En la pelea principal, pues uno de los duelos más interesantes, el ex campeón de One, Reinier de Ridder, que tras debutar en UFC venciendo a Gerald Meerschaert y luego imponerse a Kevin Holland, ahora le toca el turno a Bonnie Kahl, que es una promesa de la UFC, un wrestler de primerísimo nivel, un peleador que está 7-0, que tiene todo victorias profesionales, un peleador por el que la UFC está apostando muy fuerte, lo está cuidando, lo está mimando, le está dando los combates justos y emparejamientos que puede ganar. En su última pelea me decepcionó un poco por no finalizar a Paul Craig, una pelea a la que le faltó mucho ritmo, y aquí pues creo que va a tener su rival más fuerte hasta ahora, Reinier de Ridder, y Reinier de Ridder pues también se va a enfrentar al rival más fuerte hasta ahora en UFC, porque en One Championship se ha enfrentado a lo mejorcito de la compañía. Por lo tanto, una pelea interesante, una pelea en la que me decanto por Bonnie Kahl, porque creo que tiene la capacidad para evitar que la pelea vaya al suelo, y ahí creo que la ventaja en el boxeo es para Bonnie Kahl. Y un combate interesante porque creo incluso que vamos a ver a Bonnie Kahl finalizando a Reinier de Ridder por KO. Aún así, pelea muy interesante, ojalá sea entretenida, que se aleje a lo que fue ese Paul Craig contra Nikal, y espero que sea también una buena antesala del combate principal, como comentaba hace unos minutos, Deiveson Figueiredo, que se enfrenta a Cory Sandhagen. Figueiredo pues nos regaló no hace mucho esas peleas increíbles contra Brandon Moreno, subió de categoría porque ya no podía cortar tanto peso y pues lo ha hecho bastante bien en esta nueva división del peso gallo. Venció en su primera pelea en el gallo a Rob Font, que era un rival muy complicado. Venció luego a Cody Garbrandt, al que finalizó por mataleón. Luego también hizo lo propio contra Marlon Vera, aquí me sorprendió bastante. Y ya pues contra Peter Yan no pudo seguir pues con esta racha. Peter Yan, hablamos ya del futuro retador, ¿no? de Merab, seguramente. Creo que ese enfrentamiento es el que hay que hacer. Y era una competencia, un rival muy duro para Figueiredo. Peter Yan, peleador completísimo, bueno en el suelo, buen arriba, buen wrestling. Y ahora contra Cory Sandhagen pues va a tener un rival un poquito más asequible, aún así complicado. Sandhagen muy buen boxeador, buen grappling, también bastante completo. Y una lucha interesante, una pelea interesante que puede valerle a Figueiredo para seguir en estas quinielas de futuro retador o futuro posible emparejamiento de Merab, o puede aupar a Cory Sandhagen a una revancha, ¿por qué no con Umar Nurmagomedov, contra una pelea contra Peter Yan, también sería revancha. Por lo tanto, un combate en el que hay mucho en juego. Ambos, como comentaba antes, vienen de derrota y van a intentar, por supuesto, desquitarse de este tropiezo y seguir ahí en las quinielas para ser futuro retador del cinturón que actualmente posee Merab Dvalishvili. Dicho esto, pues vamos a cerrar ya el programa de esta semana, o mejor dicho, el segundo programa de esta semana. Os invito de nuevo a ver el episodio número 31 en el que analizo el futuro de Ilia Topuria, esa noticia que tanta expectación ha causado en los últimos días. De nuevo, muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas, muchísimas gracias por haberme dedicado esos minutos tan valiosos de vuestro día a día. Espero que tengáis un final de semana, o un final de domingo, o un comienzo de semana genial, que tengáis también un muy buen final de mes y una muy buena entrada de mayo. Y ya sabéis, un like, una suscripción, un comentario, pues ayuda muchísimo. Nos vemos la próxima semana con el episodio número 33, con el análisis de este evento UFC Iowa. Se despide un servidor. Vivan las artes marciales mixtas.